Sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Bueno, qué desafío que tenemos como creyentes de mantenernos firmes en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Y por ejemplo, todo esto que estamos viendo en Timoteo, de todas estas calificaciones para los ancianos, pensamos mucho en que, bueno, Señor, ayúdanos, ¿no? Todos esos desafíos no ha sido como el pensamiento de estas semanas, el decirle, Señor, ayúdanos porque esto no es tan fácil. No, me han dicho eso en la reunión casera y es difícil vivir una vida irreprensible, ¿sí o no? ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil vivir una vida que totalmente le agrade a Él, sí, pero no es imposible, porque el Señor nos ha dado la salvación y la fortaleza y la firmeza para poder hacerlo, nos ha dado los medios de gracia. Bueno, tantas cosas que el Señor nos ha dado lindas para que nosotros podamos vencer y vivir una vida que realmente muestre el Evangelio de Cristo. Entonces, acá estamos con este pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 y ya estamos observando y sabemos muy bien qué es lo que queremos ver en la vida de estos hombres que anhelan obispado y que van a llegar a ser los pastores de las congregaciones. Ya sabemos muy bien, ¿sí? Ya sabemos cómo definir, cómo determinar qué es lo que ellos deben tener y vivir en su vida. ¿Sí? Sí, creo que estamos muy capacitados ahora para ir observando, ir analizando, ir evaluando a estos hombres que van a llevar la responsabilidad tan grande del pueblo de Dios y de la obra de Dios. No es una tarea fácil, no es una tarea que es reconocida para muchas personas, pero es la mejor obra en la que un hombre podría invertir su vida para los propósitos eternos. Entonces, las calificaciones de los ancianos, y estamos leyendo el capítulo 3, versículo 1, versículo 2, y hoy vamos a ir a el versículo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y ahí empieza, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hasta ahí vamos hace 8 días, y dice el 3, no dado a qué, al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Aquí van a empezar unas cualidades en forma negativa. Las otras habían sido prácticamente en forma positiva. Sí debe ser marido de una sola mujer, sí debe ser prudente, sí debe ser sobrio, sí debe ser decoroso, sí debe ser hospedador, sí debe ser apto para enseñar. Pero ahora vienen 3 en forma negativa que se van a complementar ahí en ese versículo, y la primera en forma negativa que dice es no dado que al vino. ¿Recuerdan que habíamos visto algo que nos decía que no debía ser borracho? ¿Cuál era? Sobrio, ¿cierto? La palabra sobriedad nos decía que era no borracho. Bueno, pero recuerdan que la sobriedad hablaba más en cuanto a que ese hombre que no se deja dominar por ninguna otra cosa que no sea el Espíritu Santo, no se deja dominar por sus emociones, por sus impulsos, no se deja dominar prácticamente por nada. Esa era la palabra sobrio. Y es muy interesante porque uno diría, pues bueno, ya con sobrio ya se entiende pues que no debe ser borracho, ¿sí o no? Pero no, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone aquí esta primera característica en forma negativa, y es no dado a qué, al vino, no dado al vino. ¿Qué tema ese de no dado al vino? ¿Qué discusión? Hay un montón de maestros bíblicos
políticos y pastores que tienen una posición, otra posición. Podría tomar un vasito de vino, no podría tomar un vasito de vino, una cervecita, una palacet, 2 palacet, 3 palacet, 4 palacet y se le fue. Entonces, la discusión que tienen ahí entre pastores y pastores hasta bien reconocidos. Bueno, nosotros vamos a dar nuestra posición bíblica de lo que vemos en primer lugar en cuanto a la bebida y lo que Dios dice en cuanto a la bebida, pero aquí específicamente también en cuanto a no dado al vino. Podríamos ponerle como un subtítulo a no dado al vino como no debe tener su mente nublada, sería para los que van tomando notas. No deben tener su mente ¿qué? Nublada. No debe haber, no puede ser nublada por el alcohol. No debe ser nublada por el alcohol. Y bueno, eso es prácticamente que fácil intentar definirlo. ¿Por qué? O más bien pensarlo, imaginarlo, porque desafortunadamente nuestra cultura es una cultura de alcohol, una cultura que se mueve en el alcohol. A mí estoy pensando en este momento que yo voy pasando por la moto por diferentes lugares de Bogotá un día a la semana y estoy pensando en la cantidad de veces que me encuentro con estas bodegas en donde se vende alcohol al por mayor. Y estoy pensando, aquí hay ubicada una, aquí hay ubicada otra, aquí hay ubicada otra, y se ve mucho y son bodegas gigantes, son bodegas gigantescas, porque nuestra cultura está muy asociada con el alcohol. Pero la verdad que muchas culturas en el mundo y culturas en la historia han estado asociadas con la bebida alcohólica, prácticamente desde el inicio de la historia. Ya vamos a ver un poquito en cuanto a eso. Entonces, no es difícil imaginarnos y saber lo que significa una mente nublada por el alcohol, ¿cierto? Desafortunadamente, y lo he escuchado de varios de ustedes, vivían una vida así antes. ¿Nublada por qué? Por el alcohol, ¿cierto? Varios, yo pues digo, nunca tuve ese momento, nunca me emborraché en mi vida, digamos, nunca tuve una borrachera en la vida, pero entiendo un poquito lo que es una mente nublada por el alcohol, por lo que uno entiende de esta cultura. Me acuerdo, mi abuelito, que en paz descanse, no está aquí para poder defenderse, mi pobre abuelito, pero mi abuelito, él creyó en Cristo como un Salvador. Pero mi abuelito era un hombre que estaba muy dedicado a la bebida. Sí, aquí mi mamá puede dar testimonio. Pero era un hombre que estaba muy dedicado a la bebida. Y yo me acuerdo muy pequeñito, que creo que se los he contado en algún momento. Me acuerdo muy pequeñito, él tenía una finca en Pandia donde nosotros íbamos de vacaciones cada enero había, el primer puente de enero había fiestas y ferias de Pandi, y eso íbamos allá y todo lo que son las ferias y pues todo lo que se maneja, y mi abuelito era uno de los borrachos del pueblo prácticamente, sí, así literalmente, mi abuelito era uno de los borrachos del pueblo. Yo me acuerdo un momento en el que él vino con su esposa y se sentó en el andén. Miren cómo eso quedó tan grabado en mi mente. Yo tendría que, mami, 6 años, quizá, no sé, 5 años, 6 años. Y estaba él sentado en el andén. Me acuerdo hasta dónde era la cuadra en la que él estaba sentado, cerca de la esquina, ¿verdad? Y estaba ahí, sentado. Y estaba tan borracho, esa risa de borracho, que es una risa medio fea, medio impresionante, la risa del borracho, porque está tan nublada su mente que no puede reírse de una manera sobria. Está ahí con esa risa, las palabras que no podía articular, sentado en el andén como tan descompuesto, su esposa al lado, nosotros allá viendo todo el espectáculo. Y yo me acuerdo que yo tenía una bolsa de agua, creo que era en mi mano. Y fue tanto la impresión para mí como niño pequeño de esa escena con mi abuelo, que mi reacción no estuvo bien. Después me regañaron mis papás de echarle el agua en la cara a mi abuelito. O sea, fue mi reacción de botarle el agua en la cara. No sé si como niño, 5 años, yo que entendía, ¿no? ¿Qué era lo que entendía? De pronto con el agua va a reaccionar, de pronto con el agua no se va a comportar, porque aunque yo no viví mucho tiempo con mi abuelo, no compartimos mucho tiempo, la verdad es que
cada figura de la familia es una figura de ejemplo para uno. Y se los digo porque allá mismo en Pandi, me acuerdo que estábamos jugando fútbol y no nos daba una y no pegábamos una. Y yo, que entre mi abuelito a jugar. Para mí mi abuelito era importante. Entró mi abuelito, no le pegó a una y yo, que salga mi abuelito, que salga. Pero era una figura importante el abuelo. No sé si de pronto con mi expresión de botarles agua en la cara era como decir, reaccione, yo no lo quiero ver de esa forma tan descompuesto. O sea que nosotros estamos en una cultura donde entendemos qué significa tener la mente nublada por el alcohol, ¿sí o no? Muchos de ustedes vivieron esa vida. Muchos de ustedes viven una vida dura, que hoy, gloria a Dios, vemos la gracia de Dios que los rescató de ese mundo y ahora están aquí con una mente no nublada. Eso es lo que significa en esta parte del texto. No dado al vino no debe tener su mente nublada, y específicamente su mente nublada, ¿por qué? Por el alcohol, por las bebidas alcohólicas. Desglósenlo un poquito. En primer lugar, podríamos decir que la palabra también puede traducirse que no es afecto del vino. ¿Qué significa que no es afecto del vino? Que no le tiene afecto al vino o a la bebida alcohólica. No falta el que diga, ay, no dice cerveza, pastor, ay, no dice cerveza, solo dice vino. Ay, no dice aguardiente, solo dice vino. Ay, no dice ron, y solo dice vino. Estamos hablando de todas, ¿cierto? Estamos hablando de todas, de todo lo que sea alcohólico que nuble la visión o la mente de una persona. No es afecto del vino, no le tiene afecto al vino, no lo tiene como parte de su vida. Otro decía, significa literalmente uno que no se detiene al lado del vino. Uno que no se detiene al lado del vino. Esa parte y esa área de su vida está tan controlada que no se detiene al lado del vino, del lado de la bebida alcohólica. Es el dominio propio para no llegar a caer en eso. Sí, es como, me imagino a alguien que va pasando por el lugar donde antes tomaba cerveza y no se detiene. ¿Por qué? Porque aquí literalmente dice, no se detiene al lado del vino. No está al lado del vino. El vino no hace parte de su vida, el alcohol no hace parte de su vida. Un hombre que no está viciado por el alcohol. El vicio del alcohol. ¿Es un vicio el alcohol? Sí, claro, se vuelve dependiente de eso. Entonces, un hombre no dado a beber bebidas intoxicantes, y todo lo que eso sea, y todo lo que eso venga, todo lo que eso signifique. No dado a beber bebidas intoxicantes. Entonces, me parecía interesante, ¿no? La palabra sobrio era no borracho, pero aquí va a ser más específico Pablo en decir no dado al vino, no hombre que se detiene al lado de él. Entonces, aquí dice en este comentario, mediante la palabra en griego es la palabra paroinon, mediante la palabra paroinon que aquí se emplea, los griegos denotan no solo la embriaguez, o sea, no estamos hablando solamente de la persona que toma a tal punto que llega a un estado de ¿qué? De embriaguez, sino cualquier intemperancia en el uso del vino. Cualquier cosa que tenga que ver y estar relacionada con la bebida, cualquier cosa. No estamos hablando, o sea, no, pues es que ahí dice que no se emborrache. No dice que no se emborrache, sino que no tiene absolutamente nada que ver con algo que sea alcohólico. Alcohol, nada que tenga que ver. Es decir, este hombre que es el pastor, que va a ser reconocido como pastor, no se da concesiones de estar así sea un poquito cerca del alcohol. Y me refiero cerca del alcohol para participar del alcohol, no que ahí está la tienda y hay una cerveza, me hago al lado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquel que se da esa concesión para llegar a acercarse, para participar de la bebida alcohólica. Entonces, para el griego, para los griegos, el griego clásico en el que se escribió la Biblia, la palabra poinon se empleaba no solamente para la embriaguez, llegar a estar borracho, sino para cualquier cosa que tuviera que ver con la bebida alcohólica. Entonces, eso nos pone en un contexto. Lo que pasa es que es interesante porque en muchas culturas
y creo que ahí es donde se justifica. En muchas culturas dicen, no, pues el vino hace parte de nuestra cultura, no sé, en la cultura en España, que uno ve la Vuelta a España o el Tour de Francia, ¿y qué muestran? Los viñedos, de donde salen los vinos, de no sé qué. Es como esa es su cultura. Entonces no está hablando de la cultura, está hablando del concepto de que un hombre que quiere ser gobernado y dominado por el Espíritu Santo no se da concesiones de estar cerca de nada que le nuble su conciencia, en este caso de la bebida alcohólica. No se puede dar permisos en cuanto a eso. ¿Y por qué? Miren, la cuestión de la embriaguez es un tema que surge bien temprano en la Biblia. No se los voy a ir allá a todos los textos. Vamos a ir a algunos. ¿Cómo están con la búsqueda de los versículos en la Biblia? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Seguros? Ya en las reuniones caseras, porque en octubre viene el concurso de reuniones caseras, buscar en la Biblia. Espero que estén. Ayer hicimos un pequeño concurso de buscar en la Biblia con los jóvenes, y ¿saben qué reuniones caseras ganaron? Altos de la Florida y Villa Italia ganaron en el búsqueda de la palabra, búsqueda de la Biblia. Muy bien, un aplauso para ellos. Entonces, el tema de la embriaguez surge bien temprano en la Biblia. Uno, por ejemplo, ve a Noé, y grandes hombres de Dios cayeron con este tema de la embriaguez. Dice, Noé fue el hombre quien Dios utilizó para salvar a toda la raza humana del diluvio y para que el plan de Dios continuara. ¿Y qué es lo primero que hace cuando se baja del arca? Bueno, adora al Señor, hace un altar, adora a Dios, pero después planta un viñedo, una viña. ¿Y qué pasó con Noé? Se emborracha, y las consecuencias, el hijo viéndolo desnudo, con cosas ahí en su mente, una maldición sobre toda una tierra de Canaán, a donde ellos tienen que llegar. Después, por esa maldición que pasó, los israelitas llegaron ahí, se pervirtieron. Un desastre lo que pasó a raíz de un hombre que tomó a la ligera todo esto de la embriaguez y de emborracharse. Por ejemplo, Noé. Nunca el vino y la embriaguez es vista en la Biblia como algo bueno. Alguien me va a decir, pero Pablo le dijo a Timoteo que tome qué. Ya vamos a ir a explicar eso, ¿listo? Ya vamos a ir a explicar eso, porque no falta. Entonces, en la Escritura nunca la embriaguez es visto como algo bueno. Si salió algo bueno de la embriaguez, me hacen pensar ¿han visto la propaganda esa del bebecito? El bebecito, cada día tiene parte de mi vida, ¿no? Y que está el bebecito ahí caminando, y después pasa la página, y ya el hombre grande yendo a un carro que está totalmente nublado, ni los pies están cuerdos, ¿cierto? Entonces llega ahí, nunca sale nada bueno de la embriaguez, nunca la palabra de Dios vio a la embriaguez y a la ingesta de alcohol como algo bueno. Vamos a ir rápidamente, ¿listo? Voy a dar el tiempo que yo me demore en llegar, y ahí leo, porque tenemos varios. Vamos a ir. Deuteronomio 21:20. ¿Listo? Deuteronomio 21:20. En Deuteronomio 21:20 dice lo siguiente. 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Usted se imagina si en este momento esa ley estuviera para nosotros? ¿Cuántos hijos contumaces y rebeldes? Afuera. Es glotón y borracho. Afuera. ¿Qué hay que hacer con ellos? Agarrar unas piedras grandes y ponérselas de sombrero en la cabeza y matarlo. Tremendo.
Nunca es visto como algo bueno la embriaguez en la Biblia. Hay varios, se los digo para los que anotan, para que lo tengan ahí. 1 Samuel 1, 13 al 15. Job 12, 24, 25. Eclesiastés 10, 17. Isaías 19, 14. Pero vamos a ir todos a Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. 13, 13 dice. Romanos 13, 13. ¿Listos? ¿Llegaron? ¿Sí? Vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en la Biblia, que se muevan esos dedos. Sea en el celular, que estamos en campaña de Biblias en físico, pero la Biblia, vamos a buscar en la Biblia. Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Nunca he visto en la Biblia como algo bueno. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a quienes, a los gentiles, a los que no conocen del Señor. Basta ya. Decía el pastor Matías en la predicación que está escuchando: ya está, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en qué, en lascivias, concupiscencias y embriagueces. Ya está, ya pasó, ya no más. Eso era el tiempo pasado, antes de Cristo. En Cristo, el creyente no debería estar participando de nada que tenga que ver con el alcohol. De nada que tenga que ver con el alcohol. Es más, en la Biblia, por ejemplo, vemos varios momentos en los que Dios fue muy específico en que tuvieran cuidado ciertas personas con esto de la bebida. Por ejemplo, había algo que se llamaba el voto de nazareato, un voto de consagración para el Señor. Y el voto de nazareato era el voto de aquel que iba a vivir exclusivamente para el Señor. Y le dice Dios en su palabra al que le pedía el voto de nazareo que no se acerque al jugo de la vid. ¿Cómo así que no se acerque al jugo de la vid? Que no se acerque a lo que lo puede embriagar, que en ese momento era el jugo de la vid fermentado. En segundo lugar, en Levítico 10, 8 al 11, también Dios le dice a los sacerdotes: no beberás vino ni licor. ¿Por qué le dice a los sacerdotes que no beban vino ni licor? Por el oficio y el cargo tan importante que ellos llevaban, no tenían que estar expuestos a nada que les nuble su visión. El pastor tiene también un oficio muy importante, el oficio de guiar al pueblo de Dios, y no puede haber nada que le nuble su visión. No se puede dar la concesión. El pastor siempre tiene que estar alerta. El pastor siempre tiene que estar dispuesto. El pastor tiene que estar con los ojos abiertos. El pastor tiene que estar listo para un consejo sabio y cuerdo. Imaginen, el pastor se fue, se tomó unas junto a otros hermanos de la iglesia y le preguntó al hermano: pastor, ¿usted qué piensa en cuanto a eso? El pastor no tiene la visión clara para poder aconsejar y dar una guía bíblica. Entonces, por la importancia del cargo que representaba el sacerdocio para Dios en el Antiguo Testamento, ellos tenían que abstenerse y alejarse de todo lo que sea el alcohol. No se podía dar lugar a un desliz, no se podía dar lugar a una para la sed. Y en algunos, y claro, en muchos casos es parecido el oficio del sacerdote con el oficio del pastor. El pastor está dedicado a guiar al pueblo de Dios. El pastor no se puede dar la concesión de un desliz. En este caso, en este momento, en este tema que estamos viendo en cuanto al alcohol. También en Proverbios capítulo 31, bueno, vamos a ir a ver, Proverbios 31. Dice, Proverbios 31,
Palabras del rey Lemuel, la profecía con que me enseñó su madre: ¿qué hijo mío, qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No es a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. ¿Cómo así que no es de los reyes beber vino? ¿Ustedes no han visto las películas de reyes antiguos? ¿Qué hacen los reyes? Hasta que se toman hasta el agua del florero, decían por ahí. Y los reyes siempre cuando uno piensa en los reyes, los piensa en fiestas, en banquetes, tomando ¿qué? Dándole al codo, dicen por ahí también la expresión, bebiendo vino, dándole ahí a la bebida alcohólica. El consejo de Dios para los reyes es que no es dado para los reyes beber ¿qué? Vino, porque el vino nubla la mente, nubla el pensamiento. Y el rey, como tenía que estar siempre alerta, sobrio también. No es de los reyes beber vino. Entonces, si usted dice, Dios le dice, no es de los reyes beber vino, aquel que se consagra a mí esté lejos del vino, aquel que trabaja para mí en el oficio de cuidar el pueblo de Dios, no beber vino. Entonces, ¿usted podría definir que eso no le está hablando a cualquier creyente? Usted podría decir, no, pues yo no soy rey, y no va a ser tampoco. Usted no es rey, yo no soy sacerdote, eso era para el Antiguo Testamento, yo nunca me consagré con un voto de nazareo, entonces eso no es para mí. No, es que nunca en la Biblia se vio la ingesta de vino o de bebidas alcohólicas como algo bueno, La Biblia también advierte asociarse con o contratar con los borrachos. Dice el Proverbio 23:20. El Proverbio 23:20. A ver, ¿cómo va esa búsqueda en la Biblia? Proverbio 23:20. Dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. No estés con los bebedores de vino. O sea, aquí ni siquiera, es más, lo está llevando a un punto más alto. No solamente es que no beba vino por consejo del proverbio, sino que no esté cerca de quienes, de aquellos que beben vino. Miren 1 Corintios 5:11. Ya se cansan, no se cansen de buscar. Está bien, les doy un poquito más de tiempo. 1 Corintios 5:11. Está bien, 5 segundos. 4, 3, 2. ¿Listo? Aquí, caso de disciplina de un hermano que está teniendo la mujer de su padre, y Pablo le dice: tienen que expulsar a ese hermano de la congregación. Y dice, versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún coma. O sea, ¿sabe qué dice Dios? Mire, hay un hombre que se dice que es creyente y cae en un pecado bien grosero en el que no está dando honor y gloria al nombre de Cristo. Hasta en ese momento, en ese punto, en cuanto a la borrachera y el alcohol, y le dice: ese hombre que está con eso, sin arrepentimiento, tienen que expulsarlo de la iglesia. Pero no solamente tienen que expulsarlo de la iglesia, ustedes tienen que ni siquiera juntarse con él, ni siquiera comer con él. Esa persona no tiene, llamándose hermano, ¿no? Porque anteriormente dice, no que alguien que no es creyente y hace estas cosas, porque si no sería necesario salir del mundo. Pero con el que sí es creyente y dice ser creyente y dice amar a Dios y practica estas cosas sin arrepentimiento, entonces con él ni siquiera ¿qué? Ni siquiera se junte, no lo invite a un cumpleaños, no lo invite a comer, no se junte con él. Entonces, porque Dios quiere al pastor muy cuidadoso en su mente, no estar nublado por el alcohol. Pero esto no solamente es algo para el pastor, sino para todos los creyentes. Para todos los creyentes también tienen que estar no nublados en su pensamiento. Usted dice, bueno, sí, el pastor obviamente, porque tiene que estar en su pensamiento cuerdo, pero y si viene alguien y le dice, mire, ¿cómo hago para ser salvo? Y usted está alegre y con la visión nublada, ¿cómo hace? Entonces es algo muy serio para Dios, que dice: la iglesia me representa a mí y no tiene que estar nublada, y menos por la bebida alcohólica.
Perdón. Entonces, la Biblia advierte contra asociarse o contratar con los bebedores. Miren Isaías 28:7. Hoy vamos a ir a varios versículos, ya les dije, entonces ejerciten los deditos. Isaías 28:7. Isaías 28:7 dice lo siguiente: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. Vamos a leer otra vez esa palabra. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Qué palabra fuerte es esa? ¿Qué palabra fuerte es esta? Estos se entontecieron. El sacerdote, el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Eso no puede pasar con aquel que está llamado a guiar el pueblo de Dios. No puede perder el buen juicio, ya lo vimos en una característica anterior. El pastor no puede ser el tonto. Esa es la palabra, ¿no? Esa es la expresión que dice: el pastor no puede ser el tonto. Ayer escuchaba a un pastor también en esa predicación específicamente y él decía: yo no voy a ser el tonto. Yo no voy a ser el tonto. Yo no puedo dejar que el vino esté al lado de mi vida, porque yo no puedo ser el tonto. Yo no voy a entontecerme con el vino, con la sidra, dice acá. Entonces, usted imagínese lo que implica eso. Usted dice: no, solamente una para la sed, dice alguien. Pero ¿sabe qué? Si el pastor o el hermano dice una para la sed y le da por manejar su auto y lo para un agente de tránsito y le dice: sople acá, y en el soplido acá le sale que usted había ingerido bebida alcohólica, el agente de tránsito no le va a decir: era una para la sed. ¿Sabe qué va a hacer? Le va a poner una multa y le va a inmovilizar el vehículo. Es decir, bueno, pues que me ponga la multa pero mire, ustedes recuerdan que ahí abajito dice que uno de los requisitos para el pastor es que tenga buen testimonio de quién es. ¿Eso queda como un buen testimonio con el agente de tránsito? ¿A él le importa si usted se tomó una, o él sabe si usted se tomó una o se tomó 10? ¿Él sabe? Él solamente sabe que usted ingirió alcohol y que ante la ley manejar con alcohol encima está mal. Entonces su testimonio ¿cómo queda? Reprensible. Irreprensibilidad. Puede perder su pastorado por darse una concesión de estar cerca del vino. ¿Se va a arriesgar? La palabra nueva vino nos dice: manténganse lo más lejos de ¿qué? De vino. Manténgase lo más lejos del vino. Y otra vez digo: pero pues yo no soy pastor. Entonces usted dice, y el agente de tránsito le dice: usted tiene la calcomanía que dice BBN, Radio 1100 AM. ¿A dónde va usted a ir cuando se muera? Dice: ¿ah, usted es cristiano? Sí, señor agente. ¿Usted es cristiano? Su testimonio, su irreprensibilidad, ¿cómo queda? Entonces, buen testimonio en los de afuera, irreprensible. Hay muchos más argumentos, me parece a mí, para estar lejos de la bebida que asociarme con la bebida y dejarla entrar a mi vida. Y esto sigue acá. Pablo se refiere, en este comentario, Pablo se refiere a la embriaguez como libertinaje. O sea, aquel que se acerca al alcohol como un hombre libertino, que vive una vida libertina, una vida de libertinaje. Dice acá, en Tito 1:6, uno de los requisitos de un anciano es que sus hijos no caen en la acusación de libertinaje. Si uno de los requisitos es que sus hijos no caigan en la acusación de libertinaje, ¿por qué el pastor sí va a caer en la acusación de libertinaje? Es lo que está diciendo aquí. El libertinaje es característico de un estilo de vida de quienes están fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Personas dicen: pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino por causa del estómago. Miren, la verdad es que culturalmente eso era una situación muy crítica para ellos. ¿Por qué? Porque en ese mundo en el que ellos vivían, en el mundo del primer siglo, ellos no tenían agua potable como nosotros la tenemos.
Nosotros tenemos agua potable aquí de muchas formas. Usted compra agua en la tienda, en una bolsita, en un botellón, o usted la filtra con un aparatico en su casa, o muchas cosas usted hace para tener agua. Es más, el agua de Bogotá, de Bogotá que tenemos nosotros también aquí en Soacha, es una de las mejores aguas del mundo, bebible. Bueno, sí, la calientan y la calientan antes y hasta que hierva y todo eso, por cuidado está bien. No les digo cuánto calentamos el agua en mi casa porque se sorprende y nada. Pero calentamos el agua, pero saben que el agua de Bogotá se puede tomar. Pero para ellos el agua era una situación muy complicada, que los romanos habían diseñado una serie de acueductos que hasta el día de hoy todavía están en pie, muchas de las estructuras, pero el agua para ellos era una situación muy difícil. Había muchas bacterias, había muchas enfermedades estomacales porque ellos tenían que tomar agua. Entonces el vino, para desinfectar el agua, ¿saben cómo se utilizaba? Era una medida de 1 en 10 o 2 en 10. ¿Qué significa eso? Yo tengo un vaso de agua acá, entonces la primera parte de eso lo utilizaban, le echaban el vino diluido en el agua. ¿Para qué? Para desintoxicar el agua y podérsela tomar, porque sufrían mucho del estómago. Eran a veces hasta gotas del vino para desintoxicar el agua. Entonces el argumento también de que Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino también se cae, porque no era todo el vino completo, era parte del vino para desintoxicar el agua. Seguramente que Pablo estaba bien, Timoteo estaba bien enfermito del estómago. Entonces el argumento de ese versículo como un argumento a favor también se cae por la cultura en la que ellos vivían. Entonces ahí pensamos que principios a tener en cuenta, para terminar aquí, principios a tener en cuenta, voy a decir 6 principios a tener en cuenta en cuanto a la cuestión de ingerir alcohol. El primero, la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, decía don Pablo aquí cuando estaba esta mañana, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Tienen que pensar si ingerir bebidas alcohólicas le da gloria a Dios o no. Lo segundo, hacer tropezar al hermano débil. Yo puedo hacer tropezar al hermano débil, así a mí la bebida alcohólica no me haga nada. ¿Sí? Yo soy uno de los hermanos débiles en ese aspecto. ¿Por qué? Me hago entender. Si yo no veo a usted tomándose una, así sea una, yo soy el hermano débil y me va a afectar a mí. De verdad, a mí me afecta mucho eso. No sé si fue por ver a mi abuelito así, yo no sé, o por todo lo que ha causado el alcohol en la vida de personas, no sé. Yo soy el hermano débil en ese aspecto. Entonces, usted no se puede imaginar las consecuencias de lo que está haciendo y cómo eso le puede caer a su esposo o a sus hijos en un futuro. Había una persona a la cual nosotros íbamos en Argentina con Lili a hacerle un discipulado a sus hijos, y ella tenía cerveza en la nevera. Yo me acuerdo que en un momento ella abrió la nevera para ofrecernos algo y estaba la cerveza ahí. Creo que ella vio la expresión en nuestro rostro, como nosotros abriendo los ojos bien grandotes, y dijo, sí, es que yo creo que puedo tomar una. Y nosotros pensábamos, nosotros estamos discipulando a estos muchachos, chicos, 12, 13 años. ¿Qué le asegura a ella que sus hijos no van a caer por la cerveza que ella tiene ahí? Que sus hijos no se van a volver unos alcohólicos por la cerveza que ella tiene ahí. Puede ser que no, pero se va a arriesgar. Yo me acuerdo, aquí voy a contar un secreto familiar. Yo me acuerdo que mi mamá tenía botellas de vino para sazonar las comidas. Tenía botellas de vino para sazonar, pues sí, que de malo hay para sazonar las comidas, igual el alcohol se evapora, pero es lo que implica eso. Tenía. ¿Y saben qué hacemos nosotros con mi hermana escondidas? Ellos no lo saben, ahora empiezan a saberlo. Pero ¿saben qué hacíamos nosotros con mi hermana escondidas? Nos tomábamos vino, las copitas, agarrábamos, poníamos ahí el sabajón que siempre regalan. Me gustaba el sabajón. No daba el vino, pastor. Pero ustedes se dan cuenta, gracias a Dios nosotros no caímos en nada grosero. Otro secreto familiar, mi hermana me va a matar, pero en una época
época de la historia, mis papás estaban mucho tiempo fuera de la casa y mi hermana llevó a unas amigas a la casa, a nuestro apartamento, y allá se pusieron a darle al chupe. Y un desastre. Una de las chicas vomitó el baño. Yo estaba afuera jugando en la calle. Cuando entré a la casa, mi hermana me dijo, bueno, pero cuando mis papás llegaron, como ellos estaban fuera, pues no se dieron cuenta, o no sé, habrá que preguntarles. Pero ellos no se dieron cuenta, porque intentamos hacer todo lo posible para que ellos no se dieran cuenta. Y ustedes, creo que mis papás no sabían eso, hasta hoy lo saben. Pero ustedes se dan cuenta que uno no le puede dar concesión a esas cosas porque uno no sabe cómo puede hacer caer al otro. Es más, hay papás aquí que ignoran un montón de cosas que sus hijos están haciendo. De verdad. Sí, como ellos de pronto ignoraban eso. Un montón de cosas que sus hijos están haciendo. Y le voy a dejar la tentación en la nevera. Le voy a dejar la tentación en una botella en la nevera para que ellos después caigan por el hermano débil y por hacer tropezar al hermano débil y por el amor cristiano. Debería estar cada cristiano lejos de la bebida alcohólica, porque puede ser que usted no le haga nada, pero puede hacer tropezar a muchas personas. Por eso les digo, si usted sale en una foto en el estado de WhatsApp tomando vino, me afectó a mí. Su testimonio conmigo cayó y cayó bien abajo. Ay, pastor, no sea tan débil. Soy débil en ese aspecto. Entonces, por no afectarme a mí, no lo haga. No lo haga. Ah, bueno, entonces voy a subir la foto al WhatsApp. No. Tome la decisión de tener mucho cuidado con la bebida alcohólica. En tercer lugar, principios para tener en cuenta: dañar el testimonio cristiano. Su testimonio se cae de una vez su testimonio. Y usted dice, no, pero pastor, eso no es para tanto. ¿Qué haría usted si me ve en la tienda aquí en la esquina tomando una cerveza? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría de mí? ¿Qué pensaría? Ah, pastor, es una para hacer. Tranquilo, ¿sí? No creo, ¿no? ¿Qué pasaría con su visión en cuanto a mí? ¿Se le caería o no? Pues obviamente. Entonces, por el testimonio cristiano debería abstenerse de todo lo que sea bebidas alcohólicas. También porque la bebida alcohólica está asociada con el amor al mundo, las cosas de este mundo. Quinto principio, entonces dije, la gloria de Dios. 2, hacer tropezar al hermano débil. 3, dañar el testimonio. 4, el amor al mundo. 5, el alcohol es la única sustancia que lleva a la embriaguez. No hay otra sustancia que lleve a la embriaguez. Solamente las bebidas alcohólicas son la única sustancia que lleva ¿a qué? A la embriaguez. Y sexto, la sobriedad es la meta. Siempre para Dios la sobriedad es ¿qué? La meta. La meta de la vida del creyente es mantenerse sobrio. Ya lo vimos anteriormente. Por eso 6 principios deberían tener muy en cuenta cada vez que se sientan tentados a acercarse al alcohol. Escuché 4 o 5 predicadores esta semana hablando de eso, muy serios, muy firmes, muy consistentes, diciendo hay muchos más argumentos para que el creyente no se acerque a la bebida alcohólica que para que sí se acerque a la bebida alcohólica. Entonces, esta calificación del anciano pastor, esta es la medida. La medida es que este hombre no es dado al vino en ninguna de sus formas. ¿Quedó claro? ¿Seguros? No los veo muy convencidos. ¿Quedó claro? Bueno, si alguno tiene algo que decir, charlamos al final. Nos ponemos los guantes, el casco. Siguiente, dice acá en 1 Timoteo, el primero de esos 3 requisitos de forma negativa es no al vino. El segundo es no pendenciero. Pues claro, ¿cierto? No pendenciero, como subtítulo le pueden poner ahí, no reacciona de forma agresiva. ¿No reacciona de forma qué? A vaina.
no reacciona de forma agresiva. Literalmente, esta palabra significa no violento, apacible. Ahí va a decir en el versículo: no al vino, no pendenciero, no codicioso y ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Eso sería el contrario del no pendenciero: amable, apacible. El líder, el pastor, el creyente no debe ser caracterizado por la violencia. ¿Sí o no? No debe ser caracterizado por la violencia. Eso es casi que apenas obvio. Como yo les dije, ¿se caería mi testimonio si me ven en la tienda de la esquina tomando una cerveza, sí o no? Sí, para muchos sí. ¿Se caería su testimonio si me ven peleando con un bucetero ahí en la esquina del semáforo de la 22? ¿Se caería o no? Uy, le están pegando al pastor. No creo, ¿no? Saque la cruceta, traiga. No. Saque el machete, viene el hermano. ¿Con el machete se caería el testimonio? Claro, también. Pero pastor, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué le pasó? Pastor, cálmese, pastor, cálmese. Imagínese diciendo al pastor: cálmese, espere, cálmese, pastor. No, el machetazo no, pastor. Por favor, el testimonio ¿cómo queda? Se cae. Cuando él dice aquí no pendenciero, dice: este hombre no es violento, es apacible, no puede ser caracterizado por la violencia. Bueno, de vez en cuando se le zafa y listo, pide perdón, pero no es la característica de este hombre. Le estaba diciendo que estábamos ahí trabajando un pecado, estaba trabajando un pecado en mi vida, de que estaba reaccionando mal a los pitos de los carros atrás y de las motos atrás. Y me pitaban y yo empezaba y hágale, Lili, gordito, pítale más duro, nada. Y le digo: gordito, cuidado, tranquilo. Estaba reaccionando a eso hasta que con mis compadres de rendición de cuentas empecé a trabajar en pecado. ¿Y sabe qué murió? Me pitan y ya no reacciono. Es que a eso tiene que llegar a un estado de madurez en la que usted controla su temperamento y no es violento. No es violento, no se caracteriza por la violencia. Entonces, en el contexto de los requisitos de los ancianos, se puede traducir violento, pendenciero o agresivo. El pastor no es violento, el pastor no es peleón, el pastor no es agresivo. Entonces acá pensamos, se deriva del verbo griego pleso, que significa golpear. Pablo tiene en mente el que responde a entrar en conflicto con violencia física. El que responde al conflicto con violencia física. Esa sería como la palabra literalmente. No se va a poner a pelear. Eso es lo que dice este no pendenciero. Entonces, no va a herir ni con la mano ni con la lengua. Lo pone a ese punto. No es pendenciero ni con sus manos, pero tampoco es pendenciero ¿con qué? Con su lengua. Es tremendo porque uno a veces escucha: uy, no, esa lengua filosa, esa lengua que pega. Dice el proverbio: esos hombres cuyas palabras son como golpes de ¿qué? De espadas. No tuvo la necesidad de levantar un puño para pelear, pero ¿sabe qué? La forma como habla siempre pareciera que estuviera peleando. ¿Qué peleón que es? ¿Qué peleona que es? Uno ya piensa en decirle algo: ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Ay, pero es que si le digo fijo va a pelear. ¿De verdad? Pues ustedes saben, yo soy el pastor y tengo que ir con varias personas y a veces me dice: Lili, tienes que ir a hablar. Y yo: ay, no, va a pelear. Y yo no quiero pelear. Bueno, y no voy a pelear porque dice no pendenciero. Pero estar con una persona que está peleando todo el tiempo, que no le gusta nada, que todo lo está criticando. Decía un pastor ahí, el pastor que escuchaba era Juan Manuel Vaz, se llama él. Y decía este pastor ahí, la predicación que estaba escuchando, decía: hermano, si usted ha tenido conflictos con un montón de
que está siempre suscitando los problemas y está siempre intentando pelear y no es el otro? Dice, bueno, está bien, una vez, de vez en cuando tengo un conflicto con este hermano, pero nos reconciliamos. Pero si usted es la persona que durante los años tiene conflicto con un montón de personas, ¿no será usted el problema? Hay que trabajar esa área de su corazón. Dice este comentario acá, dice que el anciano pastor no debe ser propenso a la violencia, ni contencioso, ni arrogante, ni vivir a la defensiva. No piensa que siempre tiene la razón. El abuso de otras personas puede ser verbal, como cuando se insulta, se critica o se repiten chismes ajenos. El pastor no puede estar en ninguna forma de pelea, ni física ni verbal. Y los chismes tienen que ver también, a veces suscitan contiendas. No se suscitan contiendas. El pastor no debería estar suscitando contiendas ni físicamente ni verbalmente. Ni verbalmente. Debe tener la capacidad de no reaccionar de forma agresiva, y más cuando está expuesto a tantos momentos en los que va a ser agredido de diferentes maneras. El pastor está expuesto a muchas agresiones, a muchísimas agresiones. ¿Cómo responde usted cuando alguien le voltea la cara y se va sin decirle nada? ¿Cómo reacciona usted? Erika está que lo mata aquí, Erika se rasga las vestiduras. Sí. Y el pastor va a estar muchas veces expuesto a eso. Le voltean la cara, no le hacen caso. ¿Eso, que le estoy hablando de una pared o qué? Y el pastor está expuesto a muchísimas cosas de eso. A personas peleonas no nos ha tocado todavía el caso, pero puede ser que sí también. A personas que quieren pelear a los puños con el pastor, puede ser que sí también, pero el pastor no va a reaccionar. Pero el pastor está expuesto a muchas faltas de respeto. Y el pastor no puede decir, no, pues me faltó el respeto, entonces no. El pastor tiene que tener mucho cuidado en cómo reacciona, porque va a estar expuesto a muchas cosas. Ay, ¿saben que hay algunos de ustedes? Entonces no va a reaccionar. Proverbios 22, vamos a Proverbios 22 rápidamente. Les doy 5 segundos. ¿Quién ya llegó? Proverbios 22, 24 y 25. Proverbios 22, 24 y 25. ¿Llegaron ahí? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. No sea que aprendas ¿qué? Sus maneras. No te entremetas. En la palabra, así como en la embriaguez, esto de ser pendenciero también, Dios dice, tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Una pelea puede generar hasta la muerte de una persona. ¿Recuerdas ese hombre que le fue a tocar el timbre a su vecino de arriba, por allá en, no sé, me voy a acordar del Chico Norte, hace muchos años, y que le fue a tocar el timbre a su vecino de arriba para que le bajara la música o algo así, y el hombre lo mató? Es tremendo cuando uno no controla su ira. Y lo que Dios está llamando aquí al pastor, a los hombres que anhelan el pastorado, a los hombres de la iglesia en general, a las mujeres de la iglesia, es a tener mucho cuidado en la forma en cómo reacciona. La ira debe ser evaluada en el hogar, con sus hijos y con su esposa. Y aquí hay una palabra, hay una pregunta bien tremenda, y es ¿cómo usted reacciona con sus hijos y su esposa? El que va a ser pastor va a tener que ser evaluado en el hogar. No es que el hombre agarra golpes a su esposa, no puede ser pastor, punto. El hombre mandó al hospital no puede ser pastor, no puede ser pastor. Y tampoco, llamándose hermano, debería tener ese tipo de reacciones a tal punto de llegar a maltratar físicamente a alguien. Va a ser evaluado. Y esto es algo que vamos a tener que trabajar mucho en nuestra vida.
Cuando es un miembro de la iglesia es pecado, y es un pecado grave, pero cuando es el pastor es un verdadero desastre o una verdadera desgracia, decía este pastor también. Cuando es un hermano de la iglesia es grave, pero cuando es el pastor que reacciona de esta forma es una verdadera tragedia, es una verdadera desgracia. Por eso el pastor debe ser no pendenciero, no pendenciero. Un hombre manso es aquel que utiliza toda su firmeza de carácter y fortaleza para defender a Dios. No está diciendo que no defienda la palabra, no está diciendo que no defienda la doctrina, porque un hombre manso, ¿recuerdan ese dicho que dice manso pero no quería decir la palabra porque no queda grabada aquí en la predicación, pero no es ese el concepto. Un hombre manso es aquel que puede dominar sus impulsos. El hombre manso es aquel que utiliza toda su firmeza de carácter y fortaleza para defender a Dios. Voy a defender la doctrina, sí. Voy a defender al pueblo de Dios, sí. Voy a defender a mi familia, sí. Pero cuando lo hieren a él es amable y apacible. O sea que el pastor está dispuesto a sufrir el agravio, a sufrir las ofensas. Él va a defender la palabra y va a defender al Señor, sí, pero cuando es para defenderse él, va a estar tranquilo, va a estar apacible. Y dice no pendenciero, en cambio este hombre es apacible. Apacible significa renuente a pelear, no va a pelear. Este hombre apacible no va a pelear por más de que lo busque. Dice, para pelear se necesitan dos. Yo soy ese que no va a pelear, entonces no va a haber pelea porque yo no voy a ser ese segundo. Esa palabra apacible significa renuente a pelear. Todo lo que se convierte en peleas inútiles, todo lo que se convierte en peleas inútiles es apacible. Se pelean a veces por tantas bobadas, ¿sí o no? Por cosas tan chiquitas. Nosotros ahí me pongo yo como ejemplo y a veces digo, ¿por qué peleamos con eso, por eso conmigo? No puede ser. Una bobada, una cosa tan chiquita se convirtió en una pelea. Bueno, apacible significa no va a buscar la pelea. Bueno, está bien, después hablamos, listo, cuando se cambien las cosas, hablamos, pero no voy a buscar pelear. No voy a buscar pelear, esa es la palabra apacible, es la palabra apacible. Todos los creyentes son llamados a vivir de una forma apacible, de una forma amable. En vez de ser peleón, hay que ser amable. El que le pelea en la calle, no sé, le pita ahí en la mano, pita, usted se hace un ladito, lo deja pasar, y cuando el hombre le esté gritando en la ventana, usted le dice, perdón, sí, amable, apacible, ¿sí o no? Tan fácil como eso, tan fácil. Bueno. Tito capítulo 3 versículo 2, hay dos hojitas, Tito 4 hojitas, 5 3. Tito capítulo 3 versículo 2 dice, capítulo 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie que difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Para con cuántos hay que mostrar esa amabilidad? ¿Quiénes son todos? Hasta el sinvergüenza dice que me pita en la calle que porque yo no me muevo. Todos. Hasta mi esposo que me grita. Sí, no está bien de parte del esposo, pero amabilidad. A ver, hagamos un test. ¿Cuántos de ustedes son mecha corta? ¿Qué significa mecha corta? Que explotan rápido porque tienen una mechita muy corta. ¡Hace la mano! No, muy bien, mi hermano José, levantó las dos manos. Muy bien, mi hermano José. ¡Qué confesión de pecado! Amabilidad, dice acá. Todos los creyentes son llamados a ser ¿qué? Amables. Filipenses 4:5. A ver, miremos unos más y terminamos. Filipenses 4:5. Me faltó el no codicioso de ganancias deshonestas. Lo dejamos para la siguiente. Filipenses 4:5.
Dice, ¿vuestra qué? Gentileza, gentil, amabilidad, sea conocida de todos los hombres. ¿De quién debe ser conocida su gentileza? De todos los hombres. ¿Sí? De todos los hombres significa todos. En el trabajo, ¿usted conoce a tal X persona? Ah, sí, le llamamos mecha corta. Por donde lo toque uno se puya. Le llamamos el erizo. Le llamamos el puercoespín, pero de cariño, puercoespincito. ¿Por qué llama el puercoespincito? Porque por donde uno lo toque se chuza, ¿no? Por ese hombre no se puede hablar. Siempre con una cara de revólver, siempre con una cara de amargura, siempre con una cara de bravo. Nunca está contento, nunca es amable, nunca se despide, nunca se saluda, nunca nada. Ese hombre pendenciero, amable, amabilidad, gentileza. Ya entonces tengo que estar con cara de ponqué todo el tiempo. Sí, tiene que estar con cara de ponqué. ¿Y por qué tiene que estar con cara de ponqué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Porque el amor, el corazón alegre hermosea el rostro. Y si usted tiene un corazón alegre con el Señor, su rostro tiene que estar alegre siempre. Y eso es un desafío grande. Pero también eso nos llama a que uno con su sonrisa puede apaciguar muchas cosas. Otra vez vengo, al que le pita a uno en la calle, al que le pelea a uno en la calle, a su esposa que de pronto en ese momento se levantó con el pie izquierdo. Pero pastor, se lleva levantando con el pie izquierdo, ¿cuántos? Se levantó con el pie izquierdo, con el pie derecho, con los dos pies o sin ningún pie y se cayó de la cama, yo no sé, pero se levantó mal. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una sonrisa apacigua muchas cosas. Gentileza, amabilidad. No, estoy aquí, serión. Viene alguien serio, pastor, tengo que hablar con usted. Sí, hermano, ¿qué pasó? Dígame, venga, charlamos, vamos a tomarnos un tintico, a ver qué fue lo que pasó. Amabilidad, apaciguar la pelea, apaciguar todo esto. ¿Cómo van mis esposos con eso? Mire esa sonrisa de la abuela. Una sonrisita. Eso, mire ese corazón alegre. Llamado al creyente a ser gentil con todos los hombres. En lugar de ser peleador, el anciano debe ser conocido como un hombre que responde con mansedumbre. Esto describe al hombre que sabe cómo en una situación volátil ejercer sabiduría y la paciencia con los que le atacan. Se levantó y empezó a criticar. El pastor tiene que saber cómo responder. Bueno, hermano, miremos, mire esto, lo otro. Usted no sabe quién soy yo. Es que usted no sabe quién soy yo. No, ¿usted quién es? Si no nos creamos tanto, Entonces, ese pastor con mucha sabiduría va a apaciguar, porque él va a estar siempre expuesto a los ataques. ¿Saben? Les leo dos cositas más. Dice las siguientes dos palabras que son no dado al vivo y no pendenciero. La persona amable es gentil, suave, paciente con otros, apacible. Describe a la persona pacífica. ¿Piensan en una persona pacífica? A ver, piensen en una persona pacífica. Este hombre es tan pacífico. ¿Ya pensaron? ¿Sí? ¿Pensaron en una persona pacífica? ¿Ya tienen en su mente? No, dicen Alfredo, no, yo no tengo a nadie, no sé a nadie. Piensen en una persona pacífica. ¿Ya pensaron en una persona pacífica? Yo pienso en una. Ya pensé en una persona pacífica. ¿Listo? Eso es lo que se refiere a ser no pendenciero. La persona que busca armonía con otros no toma una actitud negativa que a menudo está en contra de los demás y sus ideas. No es egoísta, celoso, inseguro, amargado. Entonces, ¿ha visto esa persona que llega y para que uno dice, mejor no lo saludo? No saludo a nadie, mejor no lo saludo. Eso es lo que no se debe hacer. Usted es una persona pacífica, amable, que busca la paz. Porque Dios es un Dios de paz y lo representamos a Él. Amable es el término aplicado a aquel que sabe cómo soportar las injurias, los reproches
apacible y moderado, que perdona muy fácil y muy rápidamente, que pasa por alto las ofensas, que ni se hace ser temido por su rígida severidad, ni se impone con pleno rigor. No pendenciero es uno que elude o se quita de las disputas porque, como se escribe en otra parte, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pónganlo ahí, 2 de Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. Es una persona que deja de ver gozo en la rencilla y en la pelea. Usted dice, no, pero, o sea, eso ya es un extremo. ¿Usted se goza cuando se pelean personas? ¿Se goza cuando hay rencillas entre personas? ¿Seguro? Se están peleando dos allá. ¿Qué hacen? ¡Córrase, no voy a ver qué está pasando! ¡Uy, no! ¡Uy, le pegó al otro! ¿Se goza en la rencilla en la pelea? Espero que no. Deja de ver gozo en la rencilla y en la pelea. Un hombre que se llamó Crisóstomo, en los primeros años, en una parte de la historia de la iglesia, dice que los hombres adictos al vino y de carácter violento deben quedar excluidos del obispado. Pendencieros es, por lo tanto, el término que Pablo aplica a aquellos que hacen muchas amenazas y que son de temperamento muy belicoso o peleón. Aquellos hombres deben estar excluidos ¿de qué? Del pastorado. No lo he oído y no pendenciero. ¿Claro, iglesia? Padre, gracias te damos por este lindo tiempo que nos regalas. Y Señor, ayúdanos a entender y a vivir todo lo que implican estos términos, con todos sus matices y con todas las formas que podemos aplicar estas dos características, no solamente al ministerio pastoral, sino a toda la vida de la iglesia. Señor, perdónanos por los momentos en los que hemos reaccionado de una forma peleona, como cualquier persona. Es más, con pelear contra ti. Perdónanos por eso. Y ayúdanos, Señor, si alguien está luchando aquí con todo esto de acercarse a la bebida alcohólica, dale, Señor, firmeza, crecimiento. Permítele, Señor, alimentar su espíritu y tener el dominio propio para decirle a esto no y estar lejos. Y ayúdanos, Señor, a todos los que estamos luchando o hemos luchado con la ira, con el reaccionar de una forma agresiva, esposa, hijos, vecinos, personas en el tráfico, personas del trabajo. Ayúdanos a poder, Señor, reaccionar de la forma que a ti te agrada. Señor, gracias por este lindo tiempo que tú nos regalas de ver tu palabra. Gracias por exhortarnos tanto, pero Señor, queremos ver esas características en los hombres que dirigen las iglesias. Queremos ver esas características en los hombres que dirigen sus hogares y queremos ver esas características en toda una iglesia que quiere y desea vivir para ti. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti.